Hola y bienvenidos a todas las personas que están de regreso a esta cápsula educativa. Es la número 2 en la unidad de suspenso y hoy vamos a ver en específico a profundidad el cuento de Mariana Enríquez, La casa de Adela. Este cuento es de suspenso, tiene bastantes elementos de la literatura gótica, como lo vimos en la cápsula en la que cubrimos los géneros paraguas y especialmente el género paraguas de lo fantástico. Entonces vamos a regresar a lo que es esta diapositiva, que es donde nos quedamos, porque quiero ver más a fondo los elementos que caracterizan el suspenso, que son la noche, la casa abandonada, la presencia de fantasmas o espíritus, y en este caso el cuento dentro de la casa y la locura. En la noche sabemos que los personajes tienden a actuar y ver cosas en la noche. ¿Por qué? Pues en la noche no hay tanta luz y elementos que pueden parecer normales cuando es de día parecen fantásticos o no reales en la noche. Entonces, en la noche es un elemento muy importante para que un escritor en la narrativa pueda introducir este miedo e incertidumbre tanto en los personajes como en los lectores. La casa abandonada o la casa vieja es muy importante también porque tiene una historia de ya sea una familia que vivió ahí, una persona sola que todavía vive allá, y esta vejez de la casa, este abandono, hace que tenga un cierto elemento de sospecha. O sea, los personajes, cuando se trata de entrar a la casa abandonada, de ver la casa abandonada, entienden que no es una casa común y corriente. Entonces, normalmente la casa está ligada a los fantasmas o al revés, más bien, los fantasmas están ligados a la casa porque ahí viven o ahí están ligados. Es decir, los fantasmas y espíritus están atados a la casa donde pasó lo supernatural o lo sobrenatural o lo no real. Y la locura está presente en los personajes que se enfrentan a esta situación. Entonces, todo junto, los personajes se encuentran durante la noche frente o dentro de una casa abandonada en donde ellos creen que hay fantasmas o espíritus, y dentro, más bien fuera de este contexto, o sea, en el día, fuera de la casa, empieza este juego entre la realidad y la fantasía y qué es cuál, o sea, cuál es cuál. Y hay muchas veces en las que esto se confunde, los personajes se confunden y aquí es donde entra la locura. Entonces, más específicamente, dentro del cuento, que espero que se lo hayan leído, porque si no, es súper importante que lo lean, si no, le pueden poner pausa, leerlo y regresar, porque vamos a entrar a detalle en cada uno de los personajes y cómo es que son o alimentan el género del suspenso y lo gótico. Empezamos con Adela, que es la niña que no tiene un brazo. Ella le gustaba ser observada, lo cual es un poco extraño porque Adela tiene una discapacidad y normalmente estamos acostumbrados a que las personas con discapacidades no les guste ser observadas, pero ella le encanta, siempre se inventa historias cada vez más o sea, de miedo para explicar por qué no tiene un brazo. Le gustan mucho las películas de terror, entonces ella ya tiene este contexto de que no le da miedo lo sobrenatural, o por lo menos aparenta no tener miedo, y al contrario, le gusta, como nosotros que leemos y vemos películas de terror. Y ella es la que convence a los otros al entrar a la casa. Ella es la que tiene este liderazgo y estas ganas de entrar a la casa abandonada, aunque se sepa que no es, pues que no es no es seguro, pues. Sigamos con Clara, que es nuestra narradora, y podemos preguntarnos que por qué ella es la que nos narra el cuento, pues es la más alejada del suceso.
esta, como ya lo vimos la cápsula pasada, es el personaje que tiene menos información, porque ella nunca vio las películas de terror, ella es la que se quiere quedar afuera. Normalmente es el personaje que tiene menos información, es el personaje que narra, para que el lector pueda seguir este personaje y entender los sentimientos de Clara, en este caso, en el del cuento. Entonces, ella también es quien, al principio y al final, narra lo que pasó con Adela y con Pepe, su hermano. Y ella es la que da a conocer que lo que está pasando en el texto no es normal ni esperado. O sea, ella es la voz o el pensamiento de razón. Ella es la que dice que eso no es normal. Ella es la que cuestiona por qué sus papás no la dejan ver películas de terror. Ella es la que se encuentra fuera de la casa cuando ella es más grande, viendo la casa, y ella es la que entra más tarde a la locura que empieza con Pepe, que es el que más sigue a Adela. Él es el que se deja convencer de ver las películas de terror, de entrar a la casa abandonada, y él es el que junta los dos elementos de la locura y la muerte. Sabemos que Pepe, después de este suceso, o sea, años después, se suicida porque no puede con lo que vio en la casa. Porque sabemos que Clara, Adela y Pepe se separan. Una vez que están en la casa, se les cierra la puerta de en medio y no pueden salir. Y Adela se queda dentro de la casa. No sabemos por qué, tal vez porque ella era la que tenía como esta conexión con los espíritus, pero tanto Clara como Pepe después están convencidos de que Adela se vuelve un espíritu. Entonces, Adela, la casa de Adela, junta literalmente, como lo vemos en la diapositiva pasada. Ay, bueno, no puedo regresarme sin quitar todo eso, pero podemos ver, no, bueno, no importa, podemos ver que Adela es la que junta los elementos de la casa abandonada y de los espíritus, porque aunque sea de día, Clara siente la presencia del espíritu de Adela en la casa. Entonces, la locura, una vez que Pepe muere, parece pasar a Clara, porque ella es la que está convencida de que el espíritu de Adela está ahí todavía. Entonces, para resumir, los personajes, algunos no tienen toda la información, sobre todo Clara. Clara, nuestra narradora, es la que tiene menos información y por la que nos filtra este suceso. Ella es la única que sobrevive al final, pero sobrevive con este gaje de locura. Adela es la que se convierte en un espíritu atado a la casa abandonada en la noche, y Pepe es el que se queda con la muerte. Entonces, tomando todos estos elementos y los ejemplos de la lectura, podemos ver cómo la casa de Adela en realidad es un cuento bastante importante para el suspenso y para lo gótico hispanoamericano, en este caso argentino, y espero que con esto puedan empezar a identificar elementos de cada género literario, porque a mí me gusta mucho, se me hace muy interesante cómo es que los cuentos y las novelas están construidas. Muchas gracias por acompañarme a ver este cuento, esta pequeña actividad en la que identificamos elementos de suspenso dentro del cuento. Pueden seguir con esto leyendo otros cuentos de Amparo Dávila, por ejemplo. El huésped es muy buen cuento para identificar elementos de lo gótico y de la fantasía, de lo fantástico. Pero a la siguiente vamos a empezar a ver otro género literario con una actividad de un cuento hispanoamericano. Entonces, espero me acompañen y les espero ahí.